Entre Martín y Bogotá. La Nevera. La Tormentosa. Distrito Capital. La de los 2600. La Atenas Suramericana. La de las oportunidades. Bogotá Coqueta. Donde todo se puede. La Diversa. La de la generación de ideas. Bienvenidos a Entre Martín y Bogotá. Hoy, Julián López de Mesa. El invitado de hoy es una persona que influyó mucho en mí, una clase en la Universidad Rosario sobre historia de Colombia. Es profesor actualmente de la Santo Tomás y tiene una cantidad de proyectos. Estamos con Julián López de Mesa, anarquista, profesor, pedagogo. Todas esas, sí. Ciudadano. Ciudadano, sí, persona. Sí. ¿Qué hubo, Julián? ¿Qué más? Hola Martín, muchas gracias por invitarme. No, usted por estar acá. Además por sus elogiosas palabras que no me merezco. Y usted siempre hace lo mismo, pero bueno. No, pero es que gracias. sí fue importante y me acuerdo, Julián, sobre todo en clase, pues en el Rosario estuvimos en la época de la MANE, ¿cierto? Del cambio de la Ley 30 y los estudiantes, que había una diversidad grande. Del polo muy fuerte, con quienes hoy tengo una gran relación. Me acuerdo que era un pelado del centro del Partido Conservador, y pues yo ahí tratando de trabajar desde lo del Fajardo. Y usted siempre a todos nos trató por igual en el sentido de sean críticos de lo que están haciendo y construyan colectivamente. Sí. ¿De dónde viene esa formación, ese pensamiento? Yo creo que de mi casa, Martín. Mi papá era anarquista, sin que lo dijera, pero siempre lo fue. Y siempre, digamos, en mi casa hubo una relación de mucho respeto con las posiciones de vida. ¿Qué viene siendo entonces el anarquismo? ¿Y usted cómo lo vive en su casa y usted cómo lo promueve en su cotidianidad? Mi papá jamás lo mencionó así de plano, sino que después, es más, mi papá ya murió hace unos años, pero fue como al final de su vida que me fui dando cuenta, a través de mis lecturas y de un poco comprender mejor el movimiento político, que el hombre era anarquista. Simplemente se comportaba como tal y siempre se comportó como tal. Básicamente un tipo que hacía lo que le daba la berraca gana, cuando le daba la berraca gana, obviamente siendo responsable de las consecuencias de lo que hacía. Hacía lo que quería. Y así me crió a mí, y un poco así soy yo. Ahora, respondiendo a su pregunta de cómo se ve en Colombia, totalmente negativa. Se asocia mucho a tribus urbanas, ¿sí? Al punk snow dead, ¿sí? Anarquía, muerte, destrucción, ¿sí? La A cruzada con el circulito. Y a mí hasta cierto punto me agrada el asunto, y por eso lo digo muy, muy abiertamente, porque me gusta causar un poco de impresión, ¿sí? La gente que cuando dice, no, yo soy anarquista, se imagina una cosa diferente, ¿no? Pero el anarquismo, digamos, políticamente concebido, implica eso, básicamente valorar más la libertad sobre la seguridad, los dos grandes principios que la humanidad creo que tensionan a la humanidad, seguridad y libertad, y no se pueden tener al mismo tiempo, Martín. Entre usted más tenga seguridad, menos libertad va a tener, y entre más libertad tenga, menos seguridad va a tener. Y el anarquismo valora sobre todo la libertad. Ahora, la diferencia entre punk snow dead, anarquía, muerte, destrucción, y el anarquismo político que yo, digamos, que fomento y creo que soy, es el tema de la responsabilidad. No es solamente libertad con responsabilidad. ¿Cree en la democracia? No. ¿Cuál sería el sistema político que debería tener una sociedad como la nuestra? Anarquismo. Donde cada uno sea responsable de su libertad. Sí. ¿Y quién determina ese tipo de libertad? Es decir, ¿cuál sería ese parámetro para determinar hasta dónde puedo hacer una cosa y hasta dónde no? Alguna vez hay una frase famosa que la libertad mía o los derechos míos llegan hasta donde llegan los de los demás. Eso es. Yo creo que hay una cosa de sentido común y de convivencia en una sociedad donde uno más o menos sabe hasta dónde son los límites de la propia libertad, ¿sí? Y todo puede ser negociado, me parece a mí. Ahora, creo que usted va también a cómo se podría organizar una sociedad desde la perspectiva donde cada persona, cada individuo es un propio gobierno, ¿cierto? Es difícil. Entonces, ¿cómo hacemos carreteras, por ejemplo? Hay que decir una cosa, y es que el sistema anarquista perfecto en una sociedad donde el Estado-nación es así de grande como lo concebimos hoy en día es imposible. Las sociedades anarquistas que han funcionado y que considero yo que funcionan implican que el Estado-nación se debe romper en unidades más pequeñas y manejables. Para mí la unidad manejable es el pueblo, el municipio si se quiere. Ni siquiera una ciudad. En el caso de una ciudad son los barrios, las localidades, donde hay unas relaciones de confianza generalmente, y si uno piensa estas comunidades políticas independientes y fracciona el Estado, ahí pueden haber unas lógicas y unas dinámicas de comprensión mutua entre las distintas pequeñas facciones que permiten hacer carreteras, tener médicos, etcétera, etcétera. Pues todo es negociado. Es un poco romper esa idea de Estado-nación, ¿sí? El Estado-nación como el gran país. Julián, y ya entrando en temas de educación, estoy haciendo profesor ya que 10 años, más 15 años profesor universitario. Sí. Y ya en estos 15 años, ¿usted qué fallas ha encontrado en el sistema educativo? Todas. Por ejemplo.
Primero, que el estudiante, el que recibe la educación, se le trata como un imbécil. No tiene ni voz ni voto. Desde que son pequeños hay una suerte de castración mental, ¿sí? Y cada vez se hace más acentuado. En su generación y en la mía había una posibilidad de libertad académica, educativa. Había esta idea de generar curiosidad, de generar espíritu crítico, cada vez menos. Cada vez es más limitar al estudiante y controlarlo. Darle muy poquitas alternativas de vida. Y eso estamos generando masa productiva. ¿Cuál debería ser el sistema para poder...? Un sistema mucho más libre. La educación debe propender porque el individuo piense por sí mismo. Mucho mundo, poca calle, ¿no? Falta mucha calle. A la educación le falta callecita. A mí, de las cosas que más me llama la atención, que lo he conversado con varias personas, es... Cojamos las pruebas PISA como indicador. Puede ser malas, buenas, pero quedémonos con esa. Y uno va y mira, y dos sistemas tan opuestos como el chino y el finlandés tienen resultados similares. Sí. Es decir, uno llega a China y es un sistema completamente centralizado, donde el Estado le dice al pelado en el municipio más pequeño qué tiene que hacer y cuántas horas tiene que estudiar. Se va a Finlandia, encuentra libertad en cómo el estudiante tiene su aproximación y su experiencia educativa, pero el resultado es el mismo. Yo siempre he sentido que en Colombia hemos importado una serie de modelos que a algunos les ha funcionado, a otros no, pero nos ha hecho falta sobre todo es desarrollar nuestro propio modelo. Estoy de acuerdo. No veo muy viable obligarle a un colombiano o una niña colombiana a dedicarse 18 horas a estudiar cuando somos de una cultura mucho más alegre, mucho más cultural, mucho más de familia, que está bien, De es decir, no hay mejores o peores, pero ¿qué habría que hacer para encontrar ese modelo propio? Lo que usted propone que sería ideal es un tema generacional, se va a demorar 50 años. Pero hay que comenzar. E implica evaluar lo que usted dice. ¿Qué es ser colombiano? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿Cuántas son nuestras fragilidades? ¿Qué podemos cambiar? Y ahí sí podemos comparar con sistemas similares. Si estimuláramos la creatividad para educar, sería increíble. ¿Y cómo logramos eso, Julián? O sea, confiando más en nosotros. Aquí en Colombia se ha tratado de crear el comité de sabios y entonces ese es el un discurso problema. de García Márquez sigue siendo ¿no? como la introducción a esos nuevos capítulos de educación, pactos por la educación en cada gobierno nuevo, pero seguimos, no sé si peor muerta o mejor, pero yo creo que peor. O sea, en mi experiencia en estos 15 años no ha mejorado, sino que ha empeorado muy mal. Es más, estamos llegando a un punto ultra crítico. Además, tenga en cuenta los costos de las matrículas, etcétera. La gente no está entrando a las universidades. Entre otras por costos, dice usted. Primariamente por costos. ¿Cómo estimulamos la creatividad? Entendiendo que algo que para nosotros por la educación es negativo, como la improvisación, es el comienzo de la creatividad. Sí, yo coincido con usted en que si tenemos algo nosotros es la creatividad, la resiliencia. Sí. O sea, Colombia, pues a pesar de sí misma, está donde está y ha salido adelante. Y sí siento igual que por traer modelos que no nos corresponden, nos amarramos y no dejamos como sacar eso adelante. Total. Porque además no tenemos esa perspectiva de ir un poquito más allá. 10 años nos parece un montón, siempre un montón. Eso sí que es un tema que deberíamos meterle la ficha, y es pensar la larga duración. De acuerdo. ¿Sí? Pero la larga duración. El anarquista dice lo siguiente: ¿para quién trabaja usted? Para mis bisnietos, mano. Bisnietos. Bisnietos. Ni siquiera hijos. Los hijos, no, mano. Los hijos no van a ver nada, mano. Los nietos tampoco. Si mis bisnietos ven algo de lo que yo estoy haciendo ahora, vale no me servido. Yo sí, es uno de los temas que más he venido hablando, y es nuestra incapacidad de planear a largo plazo. Increíble. Bogotá, digamos que Bogotá no tenga metro, es un ejemplo del corto plazo. Es un ejemplo. Que no tengamos integración con la región es pensar al corto plazo, y así muchos ejemplos. Pero siempre he sentido que ha sido la política tradicional, la corrupción, ¿cierto? Esos intereses particulares los que nos han ganado en esa discusión. Claro. ¿Sí? Nos meten unos falsos dilemas. Entonces, que si es metro o Transmilenio, o que si el metro es de segundo piso subterráneo, pero lo que hacen es desviarnos, ¿cierto?, de esa discusión de fondo, y es, esta vez hay que planearla, hermano. Hay que planearla. Y nosotros no vamos a ver el metro, pero es que una línea no va a hacer nada, tienen que ser 8 que le va a tocar a la siguiente generación. Exactamente. ¿Cómo siente usted la lucha también por la igualdad de género? Me encanta. ¿Pero sí siente que se está dando de verdad, así como pasa con lo ambiental? No. ¿O es una moda, o es en un círculo muy pequeño? Creo que estamos en un momento crítico, Martín.
como está sonando mucho, ¿cierto? Entonces hay varias facciones que están entrando dentro de la polémica o dentro del debate. Hay unas que son muy serias y que entienden que este es un tema que es importantísimo, no solamente para el tema de igualdad de género, sino incluso para un cambio de mentalidad social. Pero también hay estos grupos que se han radicalizado o que lo cogen como una moda o que son superficiales, que afectan profundamente, incluso negativamente, tratando de ayudar, afectan. Julián, usted ahorita hablaba de sus hijos. ¿Cuál considera usted que sería un colegio ideal? Es decir, si usted pudiera crear un colegio, le dan el presupuesto. Uy, sería un sueño. ¿Cómo sería ese colegio suyo y qué consideraría que debería tener un colegio siglo XXI, sociedad colombiana, bogotana, clase media, enfocado hacia dónde? Que tenga en cuenta las nuevas tecnologías. Pero no las nuevas tecnologías ahí para tener 3 computadores y jugar ahí en internet, sino pillar qué puede hacer usted, o sea, ser hacker, ¿sí? Desarmar el computador. Yo soy pacifista 100%, yo nunca tomaría las armas por nada del mundo, creo que hay otras alternativas. Que eso es un estereotipo erróneo del anarquismo. Sí, total. No, creo que los que son como yo, anarquistas como yo, somos totalmente pacifistas, completamente, o sea, para nada, ni siquiera incluso para la autodefensa. Julián, para cerrar, ¿cuál sería su mensaje para ese adolescente que está en 11? ¿Qué se viene en su vida? ¿Qué debería hacer en su vida? ¿Por dónde debería enfocar su proyecto para los retos de la tercera década del siglo XXI? Piense que el mundo es mucho más grande de lo que le están diciendo y que hay una cantidad de oportunidades para ser feliz y estar contento. Y cualquier cosa que lo apasione va a ser bueno usted en eso. ¿Cómo fue en su caso, por ejemplo? Estar leyendo algo, una novela puede ser, y de pronto encontrar una frase, un pasaje que dice usted... y que siente uno el erizarse aquí en la catarsis y eso, y usted dice, ¡wash! Yo quiero hacer esto. Cuando comencé a ser profesor, usted me ha oído tal vez el cuento, y decir hace 15 años, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Yo creo que todo el mundo, y sobre todo los chicos jóvenes que son muy sensibles también, lo que pasa es que les matan la pasión. Ah, no, usted no puede pensar porque eso es cuando usted tenga un doctorado. Ah, no, los artistas eso ganan 2 pesos. Sea abogado, sea economista, sea médico. No, el chino tiene que romper con eso. Tiene que decir, yo lo que quiero hacer, y lo tengo que hacer bien, y hay que meterle disciplina. Esto no es un tema de yo tengo talento. A lo que a uno le gusta, la disciplina no es un trabajo, es simplemente la forma de llegar ahí. Bueno, pues Julián, muchísimas gracias por este espacio. Hombre, gracias a usted. Buscamos precisamente con estas entrevistas poder conversar y reflexionar sobre lo que somos como sociedad, cómo la educación, considero yo, debe ser ese eje estructural que nos ponga en un lugar y que nos empecemos a preparar. Encontrar ese para qué será el reto más grande. Sí. Y pues no, muchísimas gracias. No, Martín, por aquí siempre bienvenido. Gracias, muy amable. Rico el tinto además.